Ya, ok. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado, bueno, una gran semana. Un ratito. Ok, vamos a empezar con el webinar del día de hoy titulado Overview de las certificaciones PMI-SP y PSP. PMI-SP es brindada por el PMI y la certificación PSP es brindada por el ACI, ¿no? Dos de las principales instituciones en gestión de proyectos a nivel mundial, ¿no? Existen otras, pero estas son las más reconocidas y conocidas a nivel internacional. Ok, bueno, este webinar lo he querido hacer debido a que he tenido varios, a raíz que en el último mes, ¿no? En el mes de marzo y abril, tuvimos varios certificados como PMI-SP, ¿no? Como el ingeniero, un ratito, como el ingeniero Paul Cárdenas y el ingeniero, se me escapa el nombre, Pedro Mauricio, también que se certificaron como PMI-SP, entre otros. Me llegaron varios comentarios de varios colegas que también quieren optar por la certificación, ¿no? Entonces me preguntaban ellos, ¿cuáles son las diferencias entre la certificación PMI-SP? ¿Cuáles son las diferencias con el examen PSP? ¿Cuál me recomendarías? Recién me estoy iniciando, ¿dónde yo tengo que reforzar? ¿Tengo que saber inglés? ¿Tengo que meterme al INA, al británico? ¿Tengo que tener un nivel avanzado? Surgieron muchas preguntas de varios colegas, compañeros, amigos, ¿no? Entonces, he querido hacer este webinar para poder explicarles las principales diferencias y cómo podemos nosotros eh, aplicar y en el plazo más breve poder tener estas certificaciones para los profesionales de planeamiento y programación, que, bueno, son varios de los colegas en los cuales he podido trabajar en diferentes proyectos, ¿no? A lo largo de mi carrera profesional. ¿Ok? Entonces, para los que no me conocen, yo soy José Miguel Reyes, soy consultor senior en gestión de proyectos, soy ingeniero mecánico electricista. Actualmente cuento, bueno, con las certificaciones que vamos a comentar, la del PMI-SP, voy a colocar mi puntero, ya está, ¿no? Cuento con la certificación PSP, que es la que vamos a comentar el día de hoy. La certificación CCP, que es una de repente de las más conocidas y la primera certificación a la que normalmente los interesados en el mundo de la ACI acceden. Y hay otra certificación, la del EBP, ¿no? La del EBP también es muy importante, muy prestigiosa también. Es abocada a los profesionales que usan e implementan el sistema de valor ganado en sus diferentes organizaciones. ¿Okay? Luego tenemos la certificación PMI-SP, que es la que también he podido obtener, en la que vamos a hablar el día de hoy también. Tenemos, también cuento con la certificación PMI-RMP, que es la certificación de riesgos, y la certificación PMP, ¿no? Cuento con experiencia en planeamiento y programación. También soy un apasionado en el mundo del business intelligence. Me encanta mucho el desarrollo en el trabajo día a día. Voy explorando, conociendo nuevas tecnologías. Eso es algo que me apasiona bastante. A raíz de este gusto que tengo por el análisis de datos, he podido sacar la certificación Power BI Data Analyst, ¿ok? He tenido que pasar el examen DA100, que ahora se transformó en el examen PL300, ¿no? Que lo toma Microsoft, ¿ok? También veo en los diferentes proyectos que he podido desarrollarme, he visto y desarrollado análisis forense de cronogramas, ¿no? Bajo metodologías como el TIA, el CTA, ASPLAN versus ASBIL, entre otras, ¿ok? También he participado viendo control de costos, control de cambios, y la mayor parte de proyectos en los cuales me he desarrollado son los proyectos de minería
y de envergadura, ¿ok? Actualmente me vengo desarrollando como ingeniero de planeamiento senior en la supervisión del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? De este megaproyecto, que es muy emblemático y que está en el foco ahorita de todos los peruanos, ¿no? ¿Ok? Entonces, empezamos. Ya un poco me conocen los que todavía no habían tenido la oportunidad de poder ver alguna de las ponencias y eventos que brindamos. ¿Ok? Entonces, la agenda del día de hoy va a ser, primero voy a explicar un poco el objetivo del webinar, que ya lo he explicado un poco. Luego vamos a ver qué es la certificación, qué consiste la certificación PMI, SP y PSP, ¿no? Definidas por los propios PMI y por el propio ACI. ¿Ok? Luego vamos a ver un poco sobre las estadísticas principales de estas certificaciones. Vamos a ver más o menos cuántos certificados hay a nivel mundial y cuántos en Perú, ¿ok? Y cuántos en Latam, más o menos, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, cuáles son las dimensiones y el campo de aplicación de estas certificaciones. Luego vamos a ver un poco sobre los requisitos para aplicar a cada una de estas certificaciones, ¿ok? Hay diferentes requisitos, varían dependiendo de la organización, de la institución, ¿no? Si es PMI o ACI. Los dominios a evaluar, acá hay muchas diferencias, hay marcadas diferencias entre las dos certificaciones, ¿ok? Por ejemplo, en la certificación PSP te evalúa análisis forense y cronogramas, que es un tema yo considero un poco avanzado de lo que es planeamiento y programación, ¿no? Incluso algunos separan estas dos disciplinas, ¿no? Una es planeamiento y programación y por otro lado va el análisis forense, ¿no? Pero sí están íntimamente relacionadas. Este tema específico, por ejemplo, el análisis forense de cronogramas, no lo evalúa el examen PMI-SP, ¿no? Entonces, esa es una de las principales diferencias. Hay otras que también lo voy a comentar. Vamos a ver los dominios a evaluar. Luego también los materiales de estudio recomendados, ¿no? Cada certificación tiene diferentes materiales de estudio recomendados. Vamos a comentar uno a uno los principales, ¿ok? Y vamos a ver un breve recorrido por el temario de cada una de las, eh, de las certificaciones, ¿ok? Y al final vamos a hacer un cuadro comparativo donde vamos a ver las principales características de cada uno de los exámenes que estamos comentando, ¿ok? Entonces, estos exámenes son abocados a todos los profesionales de planeamiento y programación que tienen arriba de 4 años, 3 a 4 años de experiencia para arriba, ¿no? En su experiencia profesional. Vamos a ver esto en la parte de los requisitos, ¿ok? Entonces, los objetivos ya más o menos los he comentado. Dar a conocer y difundir estas certificaciones PMI, SP y PCP en Perú y a nivel LATAM, ¿ok? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo que estamos siguiendo, ¿ok? Porque las estadísticas no son tan favorables para LATAM, ¿no? Ahí nos estamos quedando un poco cortos, pero yo sé que con la difusión y hay otros profesionales también que puedan difundir estas certificaciones, que yo creo que en los próximos meses, años, va a haber mucha más pegada y mucho más profesionales certificados en estos rubros, ¿ok? Luego vamos a dar una visión general de los principales aspectos, requisitos, temarios del examen, de estos dos exámenes, y también uno de los objetivos es difundir las mejores prácticas de planeamiento y programación en la industria, ¿ok? Tenemos las prácticas recomendadas del ACI, ¿ok? Vamos a tratar de difundir un poco con este webinar y otros eventos que vamos brindando. Y también las prácticas del propio PMI, ¿no? Vamos a ver uno de las principales bibliografías que son recomendadas para los profesionales que quieren acceder a la certificación PMI-SP. ¿Ok? Lo vamos a comentar en las siguientes láminas. Bueno, quería comenzar con una encuesta que hice en LinkedIn, en la cual acá la pregunta fue, ¿no? ¿Qué certificación para planners y schedulers, planificadores y programadores de proyectos, te gustaría acceder o te resulta más atractiva? ¿No? Entonces, para mi sorpresa, ¿no? Y de muchos de repente, casi los 2/3 dijeron que PSP, ¿ok? O sea, le resulta más atractiva, ¿no? Y esto viene, creo que viene acompañado que el ACI poco a poco, o sea,
a lo largo de los últimos años se ha venido difundiendo cada vez más, ¿no? Ya los congresos internacionales, congresos eh, del ACI Perú se vienen difundiendo con mucho mayor éxito, ¿no? A nivel LATAM al menos y a nivel de otros países de habla hispana. Entonces, la certificación PSP se está volviendo muy atractiva ya para el mercado peruano y el mercado LATAM, ¿no? La certificación PMI-SP es más conocida, es poco más, creo que la conocen desde hace buen tiempo, ¿no? Yo la conozco, la certificación PMI-SP desde alrededor hace 4 años y la de PSP hace alrededor de 2 años, ¿no? Supe de su existencia, ¿no? Pero bueno, es algo poco que no estaba dentro de mis cálculos, ¿no? ¿Ok? Vamos, vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema es hablar un poco sobre qué es la certificación PMI-SP y cómo lo define el propio PMI, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define el PMI? El PMI dice que esta es una certificación, ¿no? Que reconoce a los profesionales en programación, ¿no? Que han demostrado tener un extensivo conocimiento y maestría en el uso de la programación de proyectos, conceptos, tareas y técnicas, ¿ok? El individuo o la persona que gana la certificación ha demostrado sus habilidades y manejo de actividades, recursos, dependencias y puede influir exitosamente en las salidas del proyecto, ¿no? Tiene diferentes skills como cost estimation, critical path, ¿no? Air value management, project resourcing, ¿no? Project scheduling, las diferentes herramientas de programación, desarrollo de cronograma, estrategia de cronograma, ¿ok? Involucramiento interesados y el uso del WBS, ¿ok? Estas son las principales características que el PMI acredita que tú como profesional que tienes la certificación lo tienes y puedes desarrollarlo de forma exitosa en cada una de las organizaciones, proyectos y programas que puedas estar desarrollando. ¿Okay? El PMI valida estos conocimientos, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Tener un profesional que está certificado y un profesional que no está certificado, ¿no? Si de repente tenemos esos dos profesionales y yo conozco a los dos, entonces de repente no sería tan necesario de repente ver la certificación. Pero si vienen dos profesionales que tienen currículos más o menos parecidos, ¿no? Mismos años de experiencia, más o menos proyectos por ahí similares, pero uno está certificado y el otro no. El certificado, la persona que está certificada, el PMI acredita que tiene estos conocimientos y estos skills y la otra persona no. Entonces, si no evalúo otras cosas, ¿no? Porque hay también otros aspectos que hay que evaluar en los profesionales, entonces creo que la balanza se va a inclinar para la persona que está certificada, ¿no? Y aún más que una institución tan prestigiosa como el PMI certifica que tú tienes esos conocimientos, ¿ok? Entonces, ese es uno de los grandes beneficios que tiene certificarse en las diferentes especialidades que, que tiene el PMI o el ACI, ¿ok? Luego, con respecto a la certificación PSP, de la misma forma, el ACI, cuando tú accedes o cuando tú ganas la certificación, se te entrega un badge, ¿no? Una insignia, que es esta de acá, ¿no? En mi caso, esta es la insignia que me brindó el ACI para esta certificación. Y acá, bueno, sale tu nombre, ¿no? Tu puesto, donde se ha evaluado el examen, ¿no? La fecha en la cual ganaste la certificación, la fecha en la cual expira tu certificación y acá una descripción, ¿no? Y acá es donde quiero comentar un poco, ¿no? Acá dice, ¿qué dice el PCP acerca de la propia certificación del PCP? Te dice, un PCP es un talentoso planeador y programador con avanzada experiencia
en planeamiento, desarrollo, monitoreo, actualización y forecasting y análisis integrado de cronogramas de proyectos. Un PSP, una persona con la certificación PSP puede liderar el planeamiento y programación, los procesos de planeamiento y programación en función al Total Cost Management, TCM Framework. Para los que no conocen, bueno, de ahí les voy a explicar un poco sobre el framework, ¿no? Pero en el framework del ACI básicamente están los principales procesos, entradas y salidas que el ACI recomienda usar para los diferentes procesos de gestión de proyectos, ¿no? Es algo parecido o análogo al PMBOK, ¿ok? Del PMI. En este caso, en el mundo del ACI se llama TCE, ¿ok? Luego, un PSP es capaz de poder comunicarse de forma efectiva con todos los stakeholders internos y externos del proyecto, ¿ok? Eso es lo que el PSP, tener una certificación PSP, acredita, ¿no? El mismo ACI acredita que tú tienes esas competencias, ¿ok? Entonces, tener una certificación como esta es algo muy prestigioso, ¿no? Y el mismo PSP, el mismo ACI lo indica, ¿no? Entonces, acá va la recomendación y los que están muy interesados en obtenerla, de verdad que los felicito y no desmayen hasta poder obtener esta certificación que les va a dar muchos beneficios a su vida profesional y bueno, a su carrera, ¿no? Si quieren desarrollarse de repente como consultor, también le va a ayudar mucho este tipo de certificaciones, ¿ok? Sobre todo porque hay instituciones tan prestigiosas como el ACI y el PMI que lo acreditan, ¿no? No cualquier institución te está acreditando, sino son estas dos instituciones que son mundialmente tan reconocidas, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre las estadísticas. Con respecto al PMI-SP, acá hay unas estadísticas, bueno, con corte al fin de año, bueno, el año pasado, del 2021, habían solamente en el mundo, históricamente, 2.500 certificados PMI-SP, ¿no? Se dan cuenta de, de tan pocos certificados, ¿no? O sea, son muy pocos, es un grupo muy selecto los que tienen esta certificación, ¿no? Es por eso que si tú logras esta certificación, hasta puedes postular a diferentes proyectos en diversas partes del mundo, a megaproyectos en Canadá, en Estados Unidos, de repente en Oriente Medio. También estas certificaciones son muy reconocidas, ¿no? Luego de conocer también el idioma y otras características, podrías tranquilamente tener una ventaja para poder acceder a otros trabajos en otras partes del mundo. A ver, bueno, acá hay una consulta de Andrés Felipe Solarte. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Nos consulta. Hola, José, una consulta. Después de haber obtenido la certificación PMP, ¿se puede hacer estos exámenes o es necesario algún curso de estos temas? Ya, ok. Mira, con respecto una vez que has obtenido el PMP, ¿no? Bueno, que es una de las primeras certificaciones que normalmente los interesados en el mundo de gestión de proyectos acceden, puedes optar, por ejemplo, por la certificación PMI-SP, como uno de los requisitos, acá me voy a adelantar un poquito, uno de los requisitos para poder postular al PMI-SP es tener un curso de 30 horas con respecto a educación en programación de proyectos, ¿no? Ese es el requisito. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí es necesario llevar un curso de al menos 30 horas sobre planeamiento y programación. Y justamente ese curso vamos a iniciar el día 22 de junio, martes y jueves, con el ingeniero Freddy Castillejo, que es un experimentado ingeniero de Bechtel, de Bechtel, que ahorita está viendo varios proyectos muy importantes, megaproyectos en Chile, ¿no? En el mundo de la minería. Entonces, sí, vamos a brindar este curso de preparación, ¿ok? Con respecto al PSP, no te pide un curso que accedas a un curso, ¿no? Pero sí hay algunas otras
otros requisitos que vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Ok? Y miren acá en Perú solamente en el capítulo de Lima, que es uno, bueno, de los más grandes, hay algunos capítulos en Perú, pero en el capítulo del PMI Lima solamente habían 14 miembros certificados como PMI-SP, ¿no? Son muy pocos, es un grupo muy selecto de profesionales certificados como PMI-SP. Es por eso el gran valor agregado que le va a dar a cada uno de ustedes y va a potenciar tremendamente sus carreras. ¿Ok? Si quieren seguir avanzando y profundizando en el mundo de gestión, de control de proyectos, especialmente en temas de planeamiento y programación. ¿Ok? Luego, con respecto a la certificación PSP del ACI, ¿ok? Acá las estadísticas son más brutales, voy a decir, ¿no? Acá a ver, vamos a ver cómo, miren, acá tengo un histograma de años, ¿ok? 2018 habían a nivel mundial, estoy hablando acá a nivel mundial, 118. 2019, 98. 2020, 133 y en el 2001, 79. ¿Ok? Total, desde el 2008, 428 certificados nada más. Son muy pocos, miren. Y a nivel de Perú, desde el 2018 solamente hubieron 2 certificados, ¿no? Y bueno, en este caso mi persona es uno de esos 2 certificados. Entonces, acá el grupo selecto es mucho más selecto incluso, ¿no? Últimamente, el único latinoamericano que he podido ver que se ha certificado como PSP es un brasileño, ahorita se me escapa el nombre, es un brasileño muy consultor, muy conocido, muy reconocido a nivel LATAM, ¿ok? Que se ha podido certificar, si no me equivoco, hace medio año, ¿ok? Entonces, acá el grupo selecto es mucho más selecto, ¿ok? Mucho más selecto, ¿ok? También el examen PCP es un poquito es un poquito más complicado, ¿no? Tiene sus características principales, pero nosotros estamos para retos, ¿no? Y los retos hay que cumplirlos y hay que romper esa valla, ¿no? Y para eso estamos planteando estos exámenes, estos cursos de preparación, ¿no? Como estadísticas principales vemos que más del 61% son certificados de Estados Unidos, ¿ok? Luego tenemos un bloque fuerte de los países árabes, ¿no? Como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, ¿no? Donde ahora que Dios quiera que pasemos el repechaje podemos ir, ¿no? En Qatar y en Arabia Saudita está muy difundido el ACI, ¿no? También tenemos Egipto y Canadá, ¿ok? Ellos son los líderes en número de certificados a nivel mundial en la certificación PSP, ¿ok? Entonces, como ven, esta certificación PSP es mundialmente conocida, ¿no? Si la obtienes, puedes optar por, de repente, si tienes algunos contactos, mejorar tu influencia de conocidos, ¿no? Y podrías acceder a alguno de estos proyectos, ¿no? De estos megaproyectos, ¿no? Te pueden llegar, conociendo obviamente el idioma y otros aspectos, podrías acceder tranquilamente a alguno de estos megaproyectos que se desarrollan en estos países, ¿no? Tan desarrollados, ¿ok? Entonces, pasamos a los requisitos del examen PMI-SP. ¿Ok? Ok, ok, Andrés. Ok, muy bien. Ahí, Christopher, nos vas comentando si hay alguna otra consulta. Ok, yo voy a seguir. Seguimos, ¿no? Entonces, ya hemos comentado un poco sobre los requisitos para el examen PMI-SP. Habíamos comentado sobre el tema del curso. Tienes que pasar un curso, ¿ok? Un curso de 30 horas. El curso que nosotros vamos a iniciar el día 22 de 22 de junio, te va a servir para que tú puedas llenar este requisito, para que tú puedas obtener este requisito, te va a servir, ¿ok? Este curso son los martes y jueves, ¿no? Luego tienes que acreditar
3.500 horas de experiencia como planeamiento y programación, ¿ok? Y tienes que tener un título bachiller o título profesional como un título profesional equivalente, ¿no? Pero si no tienes un título profesional, ¿ok? Acá lo que puedes optar es por acreditar 5.000 horas, ¿ok? De experiencia de planeamiento y programación y un curso, ya este curso tiene que ser de 40 horas, ¿ok? Esa es la diferencia. Con respecto al examen PSP, el principal requisito es simplemente la experiencia, ¿no? Tienes que tener una experiencia de 4 años y 4 años y una carrera profesional, ¿no? Y si no tienes una carrera profesional, te piden 8 años de experiencia en planeamiento y programación. Ok, seguimos. Pasamos a los dominios evaluados en el examen PMI-SP. Y acá tenemos al costado las preguntas, ¿no? Tenemos la estrategia de cronograma, es un 14% evaluada en el examen, 21 preguntas. Luego tienes el desarrollo del planeamiento, cómo establecer la línea base. También tienes diferentes temas a poder tocar acá, ¿no? Desde crear la WS, luego, luego desarrollar o crear las actividades del proyecto, luego, luego el tema del secuenciamiento, el cálculo de los recursos, entre otras, usadas para el planeamiento, el desarrollo del plan, ¿ok? Es un 46, son 46 preguntas, 31%. Luego viene lo que le gusta mucho, es el tema del monitoreo y control, ¿no? Una vez que congelas tu línea base, ya viene el monitoreo y control. Para eso usas técnicas como el valor ganado, ¿no? Entre otras técnicas que también se conocen. Un 35%, 53 preguntas, ¿ok? Luego hay diferentes procesos para poder cerrar el cronograma, ¿no? Ahorita hemos terminado el proyecto y vamos a cerrar el cronograma. ¿Qué debemos hacer ahí? 9 preguntas, ¿ok? Y muy importante, ¿no? Los temas de habilidades de comunicación y manejo con los stakeholders, ¿no? Como planeamiento y programación tienes que interactuar con gerentes de proyecto, con contratistas, de repente eres el contratista principal, tienes varios subcontratistas, tienes que saber cómo gestionar, cómo comunicarte a diferentes niveles. Tienes que comunicarte con la supervisión, con el cliente, con los programadores, de repente si eres contratista de la supervisión del cliente, tienes que saber comunicar, ¿ok? 21 preguntas, no es nada despreciable, ¿no? Número de preguntas totales es 170, de las cuales te evalúan 150, ¿ok? 3.5 horas, ¿no? Es un examen muy tedioso, eh, muy extenso, 3 horas y media, ¿no? 170 preguntas, tienes que resolver aproximadamente cada pregunta en 1 minuto con 20 segundos, aproximadamente. Tienes que ser muy rápido, ¿no? Si no conoces, no sabes la traducción, de repente algún término se te pasó, no sabes una palabra y te estás tomando más de 2 minutos, yo te aconsejo que la dejes. La dejes y pases a la siguiente y la marques, ¿no? Si te queda tiempo, la revisas y la puedes hacer. Pero no perdamos mucho tiempo en preguntas, de repente que nos van a tomar más de 2, 3 minutos, ya, eso ya es demasiado. ¿Ok? Como una recomendación. Respecto a la estructura del examen PSP, es muy diferente, ¿no? El examen PSP tiene 4 módulos principales, ¿no? El primer módulo son conocimientos básicos en planeamiento y programación, ¿no? 56 preguntas que son netamente teóricas, ¿ok? Diferentes conceptos, diferentes herramientas de conocimiento general de los planificadores y programadores, ¿no? Estas 56 preguntas, si quieres pasar, tienes que hacerlas sí o sí. Al menos tienes que hacer el 90%, ¿no? Tienes que tratar de hacer todo. Si no resuelves bien, si no apruebas este tópico del examen o este módulo del examen, prácticamente yo creo que no, la vas a tener muy difícil que puedas pasar el examen, ¿no? El segundo módulo es el módulo de las competencias de comunicación, ¿no? Es un 25% de la puntuación. Acá está el memorándum técnico.
el memorándum, que lo vamos a comentar en las siguientes láminas, ¿ok? Luego viene un ejercicio práctico, que yo lo conozco como, y algunos colegas, como el ejercicio kilométrico. ¿Por qué kilométrico? Porque es un diagrama de Gantt de más de 30 actividades, 25 a 30 actividades, y sobre estos 30 a 25 actividades tienes que responder acá está, 29 preguntas. Mire, para un solo escenario, ¿no? Un escenario grande, con fechas reales, 29 preguntas nada más. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio un poco complicadito. ¿Ok? Luego tienes el cuarto módulo, son ejercicios donde tienes escenarios, y de cada escenario tienes 5 a 6 preguntas. ¿O sí? ¿Ok? Son alrededor de 5 a 6 escenarios, ¿no? Te viene un escenario de repente de ruta crítica, un escenario de compresión de cronogramas, un escenario de análisis forense, un escenario de valor ganado, ¿ok? Y un escenario de programación en la flecha, ¿ok? Entonces acá hay que resolver varios ejercicios prácticos muy parecidos al examen para que no te des con la sorpresa de que no lo estudiaste. ¿Ok? Entonces, aprovechando que estamos hablando sobre el temario, este curso, el curso PSP, lo estamos iniciando en Certificate Project Control el domingo 15 de mayo, de este al próximo domingo. Están invitados a participar, ¿ok? Vamos a tocar cada uno de estos módulos. Vamos a ver varios ejercicios teóricos, ¿ok? Varias preguntas teóricas. Vamos a resolver cada una de ellas. Alrededor de más de 100 preguntas vamos a resolver en las sesiones. Vamos a resolver memorandos técnicos, ¿ok? Vamos a hacer un acompañamiento para la resolución. Vamos a explicar desde cero qué es un memorándum, cuáles son las técnicas que tenemos que usar para poder redactar un memorándum. Vamos a desarrollar en clase un memorándum enterito, ¿ok? Vamos a poder interactuar entre nosotros, donde ustedes van a poder hacer sus consultas, ¿no? Sus diferentes inquietudes acerca de la resolución del memorándum. Vamos también a resolver un ejercicio práctico, ¿ok? Que le va a venir muy parecido al examen. Y también vamos a resolver diferentes aplicaciones, eh, casi tal cual las que le va a venir el examen también, ¿no? Vamos a resolver un ejercicio práctico de valor ganado, un ejercicio práctico de análisis forense. Vamos a tener un módulo, una clase enterita de todo lo que es análisis forense de cronogramas por un especialista de destacada trayectoria que tiene más de 10 años usando análisis forense y cronogramas en diferentes claims que ha podido ver a lo largo de su extensa carrera profesional, ¿ok? Entonces, bueno, ya hemos visto un poco sobre la estructura del examen PSP. Ahora, ¿cuál es el temario del examen PSP? ¿No? Ya estábamos un poco comentando sobre eso. El primer módulo del temario, podemos decir que es conceptos básicos de planeamiento y técnicas de planeamiento y programación, ¿no? Luego, técnicas y desarrollo de la programación de los cronogramas, ¿no? El tercer módulo es cómo desarrollamos el memorándum técnico, ¿ok? Que como lo comenté, el memorándum representa un 25% de la puntuación del cronograma, ¿ok? Luego, también lo habíamos comentado, otro módulo muy importante en el examen es el delay análisis, ¿no? Los análisis forenses de cronogramas, ¿ok? Luego, el análisis de stakeholders, ¿ok? También es evaluado en el examen. Y también te pueden venir algunas preguntas sobre riesgos, análisis de riesgos en el cronograma, ¿no? Personalmente, en mi examen, no me vino ninguna pregunta sobre riesgos en cronogramas, pero te podría venir. Entonces, hay que conocer un poco sobre este tema específico, ¿ok? Con respecto a los materiales de estudio recomendados para el examen PMI-SP, el principal, hay varios, pero el principal es el Practice Standard for Scheduling,
tercera edición del PMI, ¿ok? Acá vienen los diferentes, te explican cómo es los diferentes procesos, las diferentes, qué es un modelo de cronograma, qué es una herramienta de cronograma, cuáles son los enfoques para la programación. Puedes tener un enfoque tipo CPM o Critical Patch Method, o un enfoque ágil, ¿no? ¿Qué información necesitas para poder construir tu modelo? ¿Qué es Schedule Modeling Instance? ¿No? Las diferentes presentaciones que puede tener un cronograma, entre otros. Acá también te hablan de programación ganada, también te hablan un poco sobre el tema de riesgos, cómo analiza riesgos en cronogramas, entre otros, ¿ok? Entonces, si tú te quieres certificar como PMISP, este es el principal material de estudio que debes conocer, ¿ok? Existen otros, pero este es el principal. Luego, con respecto a los materiales de estudio recomendados para el PSP, es este acá, la guía de estudio del examen PSP, ¿no? Ahorita está en su segunda edición. Esto, si eres miembro, lo puedes comprar por un precio muy módico, ¿ok? En este libro vas a ver todo el temario de los diferentes temas que te vienen en el examen y terminas un capítulo y vas a tener algunas preguntas teóricas, sobre todo, sobre el tema que has tratado, ¿no? Estas preguntas también son muy parecidas a las que te vienen en el examen, ¿ok? Y al final tiene un ejercicio práctico, no muy elaborado, pero sí te puede servir para un escenario que vas a desarrollar en el examen, ¿no? Este es el principal material de estudio para poder prepararse para el examen PSP. ¿Ok? Luego también uno de los principales materiales de estudio para esta certificación del ACI PSP es la práctica recomendada 29R Forensic Schedule Analysis. ¿Ok? Acá se desarrollan los temas de la taxonomía, que es un análisis retrospectivo, prospectivo, que es un análisis observacional, modelado, cuáles son las diferencias entre un análisis estático dinámico, qué es la diferencia entre un análisis aditivo sustractivo, qué significa base única, base múltiple, los tipos de concurrencia literal funcional, cuáles son las diferencias entre una aceleración dirigida constructiva, ¿ok? Te puede venir en el examen preguntas teóricas sobre esto, y también en mi caso me vino un ejercicio práctico, un escenario de un análisis forense de cronogramas, y sobre este escenario te puede venir 5 o 6 preguntas, ¿ok? Estos escenarios de análisis forense de cronogramas también lo desarrollamos en el curso, ¿ok? Vemos hasta 2 ejercicios prácticos sobre análisis forense de cronogramas, ¿ok? Desarrollados íntegramente en el curso que vamos a empezar este domingo 15. Luego tenemos otro material de estudio recomendado, ¿ok? Para el examen PSP, es el Skill and Knowledge de la serie, ¿ok? Especialmente no te vas a leer todo el libro porque este libro es muy extenso, porque tiene diferentes temas, también enfocados a los profesionales para estimaciones y costos, ¿ok? En especial hay que leer un poco la sección 3, que es relativa a planeamiento y programación, y la sección 4, que es relativa al progreso y control de costos, ¿no? Acá te habla sobre el tema de los tipos de porcentajes de avance, y también te habla sobre el tema del valor ganado, ¿no? Y luego vamos a ver un poco sobre las características del memorándum, ¿no? El memorándum es una parte muy importante del examen, ¿no? Para las 5 horas que es el examen PSP es de 5 horas, 2 horas tienes que dedicarle sí o sí a esta parte del examen PSP, del memorándum, ¿no? Es la parte del examen que evalúa las competencias de comunicación efectiva que tiene el candidato PSP, o que el candidato PSP tiene que demostrar para poder acceder a la certificación, ¿no? Se requieren habilidades intermedias de lectura y escritura, además de un conocimiento general de planeamiento y programación, ¿no? Si tú ya tienes una experiencia de más de 4 años, 5 años, entonces en planeamiento y programación, entonces ya tú has visto diferentes problemas en la vida real, ¿no? Has visto problemas de reprogramación,
has visto problemas de compresión de cronogramas, has visto problemas un poco de repente de reclamos, de creación de nuevas líneas bases. Entonces, tú vas a poder entender y vas a poder desarrollar este memorándum adecuadamente, ¿ok? Este es un ejemplo de un enunciado PSP. Como ven, es extenso, ¿no? Pero vemos que el entendimiento no es, el nivel de inglés no es tan avanzado, ¿no? Por ejemplo, acá dice, tu nombre es Sam, tú eres el líder de programación, tú eres hay un prototista de construcción, tu proyecto y tal, ¿no? Como lo ven, es extenso, pero no es difícil de entender, no tiene un inglés muy avanzado, ¿no? Con un nivel entre básico e intermedio y una buena habilidad de lectura, lo puedes entender sin problemas, ¿ok? Más es en inglés técnico, ¿ok? O sea, no se asusten por el inglés, ¿no? Incluso yo no tengo un inglés avanzado y he podido acceder a esta certificación, ¿ok? Solamente lo muestro como ejemplo. Entonces tú tienes que, en base a este escenario que te plantean, tú tienes que plantear una solución. Muchas veces tú tienes que reportarle a tu gerente de proyecto, de repente te plantean que tú eres un consultor y tú tienes que generar una recomendación y escribirlo en un memorándum, ¿no? Normalmente este memorándum tienes que escribirlo más o menos en una hoja completita, ¿ok? ¿Cómo empiezas? Tienes que escribir una cabecera, tienes que poner para quién, de parte de quién, o sea, tú, ¿no? Tú eres el profesional que está escribiendo el memorándum, la fecha y el tema, ¿no? Y tu memorándum tiene que tener estas partes específicas, ¿no? 5 partes, tu memorándum. Primero tienes que hacer una introducción al problema, tienes que discutir las potenciales soluciones, ¿no? Tú puedes plantear, hay una solución 1, solución 2, solución 3, solución 4. Luego tienes que realizar un análisis, me disculpan un ratito, tienes que, en base a estas posibles soluciones, tú tienes que evaluar cuál es la mejor, cuál te conviene en términos económicos y de tiempo, ¿ok? Y a veces también te plantean temas de riesgos, ¿ok? Entonces, luego de este análisis, donde tú de todas las potenciales soluciones, tú escoges una o de repente dos, tú tienes que hacer una recomendación basada en el análisis, ¿ok? Hacia tu gerente de proyecto o tu gerente de portafolio de programa. Y al final tienes que escribir un párrafo de cierre del memo, ¿no? En el cual tú tienes que decir, quedo al pendiente de cualquier otra consulta que pueda tener sobre el memorándum o sobre el problema específico o sobre algún otro problema que se pueda plantear, ¿no? ¿Ok? Ese es un típico párrafo de cierre del memorándum. Ya entrando ya a la recta final, el ejercicio práctico, ¿no? Este ejercicio práctico, como lo comenté, es una de las 4 partes principales del examen PSP, en el cual acá vemos, miren, diferentes actividades. Acá hay más de 20 actividades. A diferencia del PMI-SP también tienes que desarrollar una red de cronograma, pero la red de cronograma te vienen más o menos de 5, 6, 7 actividades, a lo mucho 8. Pero miren en el examen PSP lo que te viene. Te viene una maraña, ¿no? Una maraña, un diagrama de red que a simple vista se ve medio complicado, ¿ok? Y además de eso, mira, lo trabajan con fechas, ¿no? Miren acá las fechas. En el examen PMI-SP del PMI no te vienen con fechas. Tú tienes que empezar, lo trabajas con números ordinales. Empiezas de 1, luego vas el día 4, día 5, día 9, día 20. Pero acá en el examen PSP trabajas con fechas. Bien. Y para tu mala suerte, en algunos casos, no trabajas solamente con días calendarios, sino te pueden decir, trabaja de lunes a sábado nada más. O trabaja de lunes a viernes. No consideres ni sábado ni domingos. O no consideres domingos. Entonces ahí como que se complica un poquito más el ejercicio, ¿no? Y en base a este ejercicio,
te vienen 29 preguntas solamente de este escenario, ¿ok? Entonces, si tú no has practicado nunca este tipo de ejercicios, nunca lo has visto, y si te vas de frente al examen, aunque tú seas un planner, un scheduler, líder de planeamiento en las principales empresas a nivel mundial, te va a chocar este examen, ¿no? Vas a tener complicaciones, ¿no? Por eso es que es muy recomendable poder desarrollar este cronograma antes de ir al examen, cosa que de frente vas, no te vas a asustar y vas a saber cómo vas a poder afrontar este examen y este ejercicio en particular, ¿ok? Este ejercicio lo vamos a resolver completamente, de forma completa e íntegra, en el curso que vamos a empezar el domingo 15, domingo 15 de mayo, de este al próximo domingo, ¿ok? Acá es recomendable también usar una calculadora financiera. Y luego en el curso les voy a indicar por qué y cómo debemos usar esta calculadora. ¿Ok? A diferencia del examen PMI-SP, que no te permite usar ninguna calculadora. La calculadora lo vas a tener dentro de la plataforma del examen. El examen PSP sí te permite usar calculadora. ¿Ok? Listo. Entonces, y ya para cerrar, ya este es un resumen de los dos exámenes. ¿Ok? El PMI-SP y el PSP, ¿ok? PMI-SP, resumen, 170 preguntas para 3 horas y media. El examen PSP son 119 preguntas más un memorándum escrito. Total 5 horas, ¿ok? Para el memorándum normalmente uno tiene que destinar 2 horas, ¿ok? Entonces para resolver las 109 restantes tienes 3 horas aproximadamente, ¿ok? Para el examen PMI-SP alrededor de 1.2 minutos por pregunta. Si te demoras más, tienes que pasar a otra pregunta o marcarla para posteriormente poder desarrollar. Con respecto al examen PSP, tienes aproximadamente 1.5 minutos por pregunta, ¿okay? Considerando 2 horas para el memorando. Luego, no hay preguntas de escenarios con múltiples preguntas, ¿ok? Para el examen PMSP, cosa que sí ocurre en el examen PSP. En el examen PSP del ACI, como lo comenté, tienes hasta 4 o 5 escenarios y de cada escenario te vienen alrededor de 5 a 6 preguntas. ¿Ok? Luego tienes preguntas situacionales en el examen PMI-SP. En el examen PSP no tienes muchas situacionales, salvo el memorándum. El memorándum, en algún caso práctico por ahí, son situacionales, ¿no? Acá lo que tienes es el ejercicio práctico que te viene alrededor de entre 30 y 29 preguntas, que es el que vimos en la lámina anterior. ¿Ok? Luego el examen PMSP lo puedes dar de forma presencial o virtual. Y el examen PSP solamente lo puedes dar de forma virtual por el momento, ¿no? Lo puedes dar tranquilamente de tu casa. Ok, entonces eso es todo lo que quería compartirles y nada más, y no me quería despedir. Bueno, pueden hacer las consultas que ustedes crean, ahí tienen el chat del evento, ¿no? Yo atento a responderlas, no hay ningún problema en responder todas sus consultas, ¿ok? Mientras voy aprovechando para poder invitarlos a participar en los dos cursos que vamos a brindar como Certificate Project Control de preparación para la certificación PSP y para la certificación PMI-SP, ¿ok? Para la certificación PSP, el curso son 25 horas, 25 horas cronológicas, son 5 domingos en los cuales vamos a desarrollar uno a uno los diferentes temas del temario, bueno, vamos a desarrollar el temario del examen PMI-SP, vamos a desarrollar los diferentes ejercicios que te van a venir muy parecidos al examen, vamos a desarrollar memorándum también. Este curso va a iniciar el día 15 de mayo. Con respecto al curso PMI-SP,
Este curso va a iniciar el martes 22 de junio, ¿ok? También vamos a tocar cada uno de los puntos del examen. Vamos a resolver alrededor de más de 100 preguntas en cada una de las sesiones, ¿ok? Este curso se va a desarrollar los martes y jueves de 7 a 10. ¿Ok? Entonces están cordialmente invitados a participar y si tienen alguna consulta, ahí tienen nuestras redes sociales, tienen el canal de YouTube, por este medio, por LinkedIn también pueden hacer sus consultas y en nuestros números de WhatsApp de Certificado de Cóndor también pueden hacer las consultas que vean necesarias. ¿Ok? Entonces, Christopher, si no hay alguna otra consulta, estaríamos terminando hasta ahí. Listo, entonces las consultas las pueden hacer en cualquier momento, ahí estamos prestos, abiertos a poder contestarlas en cualquier momento. Correcto, tenemos nuestro canal aprovechando, tenemos nuestro canal, nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Y nuestro grupo de Telegram, en los cuales vamos a ir compartiendo de forma interdiaria los diferentes eventos que vamos a ir desarrollando y realizando, ¿ok? Por ejemplo, el próximo martes tenemos la ponencia de las metodologías de planeamiento de programación en megaproyectos mineros, que lo va a desarrollar el ingeniero Freddy Castillejo. Freddy Castillejo es un profesional muy destacado, de mucha experiencia en megaproyectos mineros. Él ahorita está trabajando en Bechtel Latam, en la sede central de Bechtel en Sudamérica, desarrollando diferentes megaproyectos mineros en Chile. ¿Ok? Los proyectos que desarrolla Freddy son muy grandes y muy extensos y él nos va a dar las principales recomendaciones que como Bechtel puede brindar para poder desarrollar y tener éxito en cada uno de sus proyectos, ¿ok? Va a estar muy bueno ese webinar. Quedan invitados a participar el, si no me equivoco, este martes 11-10, ahí me corriges, creo que es 10 de mayo. Ok, sí, es 10 de mayo, ¿correcto? Entonces, va a estar muy bueno este evento, quedan cordialmente invitados. Listo, si no hay nada más, me despido. Muchas gracias y buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias.